Hola, ¿qué tal? Este es nuestro séptimo video y vamos a empezar a hablar sobre el teorema del emparedado. El teorema del emparedado yo sé que tiene un nombre vacilón, como les dije en algún momento. ah, en inglés es conocido usualmente como Sandwich Theorem o también como Squeeze Theorem, ah, en que se traduciría como el teorema del emparedado, el teorema del sándwich o el teorema del apretón. Y en español yo también lo he escuchado mencionar como el teorema del pellizco. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. La idea es esencialmente simple. Veamos qué sucede en esta imagen. Esta imagen, veamos que tenemos F, G y H. F está siempre entre G y H. F es la que está en verde, G en rojo, H en azul. Y tenemos que en todo lugar donde está definido, F está en el medio. Y resulta que para este caso en particular, tenemos que en un punto A, el límite cuando X va hacia A de H es el mismo que el límite cuando X va hacia A de G. Pero F siempre estaba en el medio. Entonces, en ese momento donde se le está dando el apretón entre H y G, pues F sigue quedando en el medio. ¿Y qué está en el medio entre L y L? Bueno, solo L. Eso quiere decir que para ese caso en particular, donde el límite de la función de arriba y el límite del pan de abajo y el límite del pan de arriba, los dos son iguales, entonces el sándwich tiene que tener exactamente el mismo límite. La carne en el medio tiene que tener el mismo límite. ¿Cómo escribimos eso de una forma un poco más formal? Bueno, decimos que si tenemos un conjunto A en R, G y H, dos funciones continuas, y G de A a R, que podría o no estar definida en A y podría o no ser continua. Ahora, resulta que para todo X en A se cumple, como habíamos visto en el gráfico, que G de X es la más pequeña y H de X es la más grande, siempre. O sea, F siempre está entre G y H. Y adicionalmente tenemos que el límite de cuando X tiende a de G de X es igual al límite cuando X tiende a de H de X, que es L. Entonces los tres límites son iguales. En particular lo que más nos interesa es que el límite de F también es L. Bueno, es un teorema un poquillo más pesado, entonces empecemos a cocinarlo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que dado un epsilon encontrar el delta tal que x menos a menor que delta implica que f de x menos l es menor que epsilon. Bueno, sabemos que existe un epsilon tilde tal que, que dado un epsilon tilde existe un delta tal que x menos a menor que delta implica que g de x menos l y h de x menos l es menor que ese epsilon tilde. Y como habíamos hecho ya en otra situación, lo que queremos ver es cómo comparamos este epsilon tilde y el epsilon que nosotros queremos para obtener el mismo delta. O sea, cómo se relacionan estos dos. Bueno, continuando con la cocina, veamos una igualdad bastante sencilla. ¿Qué hacemos cuando nosotros, o sea, en este caso, G de X menos H de X, bueno, F va a estar necesariamente en el medio. ¿Y qué sabemos nosotros? Bueno, este tipo de situaciones, cuando no tenemos con qué compararlo, ya lo hemos hecho en el pasado, lo que hacemos es que sumamos y restamos la misma cantidad para poder dividirlo en una desigualdad triangular, y en este caso lo hacemos con L. ¿Por qué? Porque sabemos que es G de X menos L, o por lo menos sabemos una cota para G de X menos L y sabemos una cota para H de X menos L. Entonces lo que vamos a tener es que G de X menos H de X es menor o igual que G de X menos L más L menos H de X. Esa segunda expresión, cada término es menor que epsilon, entonces todo junto es menor que 2 epsilon tilde.
También, como sabemos que f siempre está en el medio, entonces vamos a tener que h de x menos g de x es estrictamente positivo. Ese signo de desigualdad está al revés, me disculpo. ¿Qué sucede? Que como eso nuevamente sumamos y restamos f de x, y como f de x es positivo, cada uno de los términos entre paréntesis son positivos, y de ahí lo que vamos a obtener es que f de x menos g de x es menor que 2 epsilon tilde. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, porque lo que quiero es acotar f de x menos L. Y bueno, sumo y resto g de x y tenemos que f de x menos L es menor o igual que f de x menos g de x más g de x menos L. F de x menos g de x es menor que 2 epsilon tilde y g de x menos L es menor que epsilon, es decir, todo junto es menor que 3 epsilon. Bueno, ya aquí cocinamos el asunto, volvamos al teorema y veamos la demostración. Entonces, dado epsilon mayor que 0, consideremos el delta tal que si x menos a es menor que delta, entonces g de x menos L es menor que epsilon tercios y h de x menos L es menor que epsilon tercios. ¿De dónde sale el tercios? Bueno, ya habíamos visto en la cocina que habíamos terminado con un 3 epsilon tilde. Si epsilon es igual a 3 epsilon tilde, es decir, epsilon tilde es epsilon tercios, de ahí es de donde sale ese 3 en el denominador. ¿Y ahora qué sucede? Bueno, exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. Llegamos a la conclusión que f de x menos g de x es positivo y además es menor que 2 epsilon tercios. Exactamente las mismas cuentas que habíamos hecho antes. Y ahora f de x menos L es f de x menos g de x en valor absoluto más valor absoluto de g de x menos L. El primero acabamos de acotarlo por 2 epsilon tercios y el segundo habíamos dicho por definición que era menor que epsilon tercios. 2 epsilon tercios más epsilon tercios es igual a epsilon. Tenemos f de x menos L menor que epsilon, es decir, x es continua. Nos cumple la definición. ¿Por qué nos sirve este teorema? ¿En qué situaciones nos es útil? Bueno, vamos a ver un caso en el que nos va a ser profundamente útil. Veamos estas tres imágenes. Las tres imágenes corresponden a la misma figura, salvo que una diferente porción de cada una de estas figuras está sombreada. En el primer caso, como habíamos visto en un video anterior, lo que tenemos acá es un arco subtendido y tenemos la altura del triángulo que se forma entre el rayo, entre el origen, el punto 1,0 y el punto de intersección del rayo con la circunferencia. Esa altura desde el arco hasta el eje X, eso ya habíamos visto que era el seno de X. Entonces, ¿cuál va a ser el área del triángulo? Vean que es un triángulo isósceles puesto por el punto 0, 0, el punto 1, 0 y el punto, en este caso sería seno de X, coseno de X. Esa área va a ser base por altura entre 2, 1 por seno de X entre 2 y nos da justamente seno de X entre 2. Ahora, por otro lado, ¿qué sucede con el área de la porción del círculo, de esa porción de pizza, por ponerla de alguna manera? Bueno, esto nos va a dar que es... nosotros sabemos que el área del círculo completo es pi r cuadrado y el ángulo completo es 2pi. Eso quiere decir que es...
ángulo 2pi por r cuadrado entre 2. Entonces, si el ángulo no es 2pi, pero es x, simplemente lo hacemos proporcional, nos quedaría x por r cuadrado entre 2, r es 1, nos queda nada más x medios. Y por último, en el último caso lo que tenemos es, continuamos el rayo y lo intersecamos con la tangente al círculo en el punto 1, 0. Bueno, ¿qué sucede? Veamos, el ángulo sigue siendo el mismo, el triángulo sigue siendo un triángulo rectángulo, y en este caso, ¿qué sucede? La base es 1. Entonces, ¿cuánto va a ser la altura o cuánto va a ser el otro cateto? Bueno, sabemos que cateto opuesto entre cateto adyacente es la tangente. Eso quiere decir, y el cateto adyacente es 1. Eso quiere decir que el cateto opuesto mide precisamente tangente. ¿Y cuál es el área de un triángulo rectángulo? Cateto 1 por cateto 2 entre 2, es decir, 1 por tangente de x entre 2, tangente de x medios. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, porque veamos que nos dice que el seno de x entre 2 es menor o igual que x medios, que es menor o igual que la tangente de x. Cancelemos todos esos doses y mandemos a dividir al seno de x. Bueno, seno de x entre seno de x es 1. X entre seno de x es x entre seno de x. Y tangente entre seno de x es 1 entre coseno de x. Ahora, ¿qué sucede? Todos los elementos en esta desigualdad son positivos. Si le damos vuelta a la desigualdad, es decir, si invertimos las fracciones, se nos vuelve la desigualdad, y lo que nos queda es coseno de x es menor o igual que seno de x entre x, que es menor o igual que 1. ¿Qué sucede? El límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es 1, y el límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Y tenemos en el medio seno de x entre x. Eso quiere decir que el límite de seno de x entre x es precisamente 1. Y ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero es que usted está considerando solo el lado positivo, donde el ángulo es positivo. Y entonces lo que está calculando es que es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y están en lo correcto. Pero se los dejo de tarea que ustedes hagan el lado cuando x tiende a 0 por la izquierda, y se van a dar cuenta que, aunque hay que tener un poco de cuidado con la forma, o sea, con los signos al inicio, al final les queda exactamente la misma expresión. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda también va a ser 1. ¿Qué vamos a ver la próxima vez? La próxima vez vamos a ver algunos tópicos en funciones continuas y funciones acotadas. Hasta entonces, que estén bien. Hasta luego.